El estudio de la Biblia, hermanos, requiere esfuerzo. El estudio de la Biblia no es, pues, a ver, cómo me cae, ¿no?, del Espíritu Santo. Aurelio, ¿sería posible que yo sin estudiar la Biblia el Espíritu Santo me iluminara? No. Sí, ¿no? ¿Y por qué? Pero el Espíritu Santo no será tan poderoso para que me instruya sin estudiar la Biblia. ¿Pero por qué? La Biblia nos dice que el método de Dios es que nosotros escudriñemos las Escrituras. Claro que el Espíritu Santo es poderoso para hacernos entender sin estudiar la Biblia, pero ese no es el método que ha establecido Dios. El método que ha establecido Dios es que a través de que abramos la Biblia y podamos comprenderla y habilitados por el Espíritu Santo lo podamos hacer. Entonces, ¿qué es teología sistemática? Ya vimos que teología es el estudio de Dios, y sistemática, ¿qué quiere decir? Dice que es el estudio de Dios en un sistema coherente, que se entienda, lógico y ordenado, cubriendo grandes temas o grandes doctrinas. Y por ejemplo, ahí tocamos 3 nada más a manera de ejemplo: la doctrina de Dios, el hombre, Cristo y la salvación. ¿Alguien sabe cómo, desde el punto de vista de teología sistemática, habla del hombre? ¿Cuál es el tema de la teología sistemática? ¿Y de Cristo? ¿Y de Dios? Teología propia. ¿Salvación? ¿Por medio de Jesucristo? No, pero en teología sistemática, ¿cómo se le llama a la salvación? A la doctrina de la salvación. Soteriología. Ahora, estos conceptos, yo por ejemplo, cuando entré al seminario y escuché esa palabra de soteriología, hermanos, yo tenía más de 10 años, 15 años en el Evangelio, y apenas aprendí que soteriología es, en griego, es el tema de la salvación. Entonces, estos son unos ejemplos, esas son las doctrinas, son 10, aquí hay 1, 2, 3, 4, y las vamos a ir estudiando pues a lo largo del año, ¿sale? Vamos a estar reafirmando esta definición. ¿Cuál es el método que se sigue en la teología sistemática? El método parte del estudio minucioso de qué. Todo sale de aquí, hermanos. No hay otra cosa, otro origen, otra fuente de la teología sistemática más que de la palabra. Y se hace exégesis. Aquí lo puse, ahorita vamos a ver, para llegar a conclusiones generales que luego se aplican a la vida y el pensamiento. ¿Alguien sabe qué es exégesis? ¿Que nos ayude? Estudio minucioso de las Escrituras. ¿Qué más? Porque ¿sabes qué? Cuando tú abres tu Biblia, estás haciendo exégesis. Nada más hay que ver que ese exégesis esté bien hecho. Hay métodos para hacerla. Exégesis, hermanos, es el estudio riguroso y objetivo de un texto bíblico. El exégesis se aplica a un solo texto, pueden ser varios versículos o uno solo, para extraer ¿qué? Su significado original, la intención del autor. Por ejemplo, a ver, vamos a meternos en problemas. ¿Cuál sería el propósito del autor? ¿Quién fue el autor de Génesis, hermano? El autor de Génesis. ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién le ayuda al hermano? Moisés. ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Pero si conocemos un poco la narrativa de Génesis, ¿cuál era el propósito de escribir Génesis? Saber los orígenes. La misma palabra Génesis, si quieres verlo un poquito más a detalle, ven a los viernes, vamos a llegar a esos conceptos, en donde vamos a ver que Génesis son los orígenes de todo, del mundo, de la población, del pecado, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú y yo hacemos exégesis, estamos viendo la intención del que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, la intención del autor y el contexto histórico.
Si yo les dijera, oigan, ¿saben qué? Los judíos son de Cuautitlán, Izcalli, 6 tribus en Izcalli, 6 tribus en Cuautitlán de Romero Rubio. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Que está bien eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien, hermana, que yo diga eso? Porque ellos son del otro lado del mundo. ¿En China? No, pero sí en Israel. En Israel. ¿Cómo sabe usted eso? Por la Biblia. La Biblia nos da el contexto histórico de los orígenes del pueblo de Israel y luego en el Nuevo Testamento de nosotros. Cuando tú y yo estamos haciendo exégesis, estamos descubriendo esas cosas. Por eso dice ahí que es el método de estudio minucioso de las Escrituras. Ahora, eso significa exégesis. Si yo saco y extraigo lo que era la intención del autor con una explicación para poderlo interpretar, hay una sola interpretación de la Biblia, hermanos. No hay varias interpretaciones. ¿Cuántos somos aquí? Vamos a pensar que somos 20, 25. No hay 25 interpretaciones. Hay una sola interpretación con 25 aplicaciones. Si tú no sabes la interpretación correcta de la Biblia, puede ser que entonces la vas a interpretar de una manera incorrecta y la vas a aplicar a tu vida de una manera incorrecta. Por eso es importante entenderla y conocerla. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, eso quiere decir la exégesis. Y nos ayudamos con estos métodos de análisis y de estudio para poder hacer la teología sistemática. Teología, el estudio de Dios, sistemática, le vamos a dar un orden, le vamos a dar una coherencia, vamos a hacer el estudio de una manera lógica. Por eso es que estamos estudiando teología sistemática. En la mayor parte, si no es en todos, debiera ser en todos los seminarios, se enseña esta materia que, pues algunos, por ejemplo, en el seminario donde estudié, son 2 años que se lleva de teología sistemática, pero pues nada más la vimos por encimita, no entramos a mucha profundidad. ¿Saben a qué conclusión, por ejemplo, llegué? Que la vida no te alcanza para estudiar la Biblia. Eso de que ya leí la Biblia 85,320 veces, pues aún la leas 100,000, no te alcanza la vida para entenderla. ¿Sale? Entonces, ese es el método que sigue la teología sistemática. Establece que la teología sistemática, el qué, el cómo y el por qué, para que el estudiante esté equipado para profundizar en las doctrinas específicas. Ya vimos ahorita 4 ejemplos, sin perder el panorama general. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que nosotros nos sumergimos en el estudio de la palabra, la teología sistemática nos da la capacidad de salirnos, ver el panorama, volvernos a sumergir y volver a salir. En el estudio de la Biblia es muy importante eso. Si tú te metes al estudio de Job, por ejemplo, pues ahí te puedes pasar 2, 3 años estudiando Job. Pero, por ejemplo, puedes descuidar el tema de la relación de padre e hijo, de esposos. Y Job, pues vas a aprender muchas cosas. Pero dejas de ver, si no tienes esa capacidad de sumergirte y de extraer, que te vuelvas un experto en Job, pero pues no sabes nada del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la idea es que con la teología sistemática nos ayuda a estar haciendo ese ejercicio, sumergirnos y volver al tema general, ver cosas a detalle, salud, y de alguna manera, pues esto nos da el contexto de toda la palabra de Dios. La teología cristiana es el estudio de la revelación divina de la Biblia. Vamos a meternos aquí también un poquito en problemas. Hablamos mucho de estudiar. ¿Qué es estudiar? Porque si soy duro y dalo, estamos diciendo, hay que estudiar la Biblia, ya no leerla, o sea, leerla déjenselo para los párvulos, para los niños que les dan su clase, es leer la Biblia. Los adultos ya la estudiamos, ¿sale? ¿Qué es estudiar la Biblia? El concepto de estudiar, ¿qué es?
Leer, comprender y aplicar. ¿Cómo? Entenderla. ¿Quién más? Descubrir, ok. Hermano Jorge, ¿qué sería estudiar? El concepto de estudiar. Tratar de entender. Ahora, para hacer eso, necesitamos un método. Bueno, para empezar necesitamos saber leer, ¿verdad? Sí. Saber escribir. Hay muchas historias y muchos testimonios que nos hablan, así nada más, que nos dicen, y ahorita lo vamos a ver, dice que la Biblia nos dice que el estudio de la Biblia nos hace sabio al sencillo. Muchas personas que se han metido a estudiar la palabra de Dios nos dan testimonio que no necesitas tener una licenciatura, haber estudiado alguna carrera, ¿no? El Espíritu Santo nos habilita para poder comprender y estudiar la palabra de Dios. Déjenles leo una definición. Estudiar es el proceso, porque va de menos a más. Es un proceso constante. Si yo digo, oye, es que yo estoy estudiando la Biblia, ok, ¿y cómo le haces, hermano? Bueno, pues hoy que es 3 de mayo, 2026, hoy le estudié y yo creo que el 4 de mayo de 2028, otra vez. Yo no estoy estudiando la Biblia, porque para estudiar la Biblia lo tengo que hacer con cierta constancia, con cierto periodo. Tengo que estar buscando hábitos que me lleven a apartar, ser intencionales. ¿Se acuerdan que por ahí estábamos hablando de este concepto? Dice, un proceso constante, organizado e intencional de ejercitar el entendimiento. Tenía una maestra en la secundaria que nos decía continuamente, órgano que no se usa, se atrofia. Hablando del cerebro, ¿no? Si tú y yo nos metemos al estudio de la palabra, tu cerebro, ¿qué está haciendo? Profundizando. Pero déjenme poner la analogía del gimnasio, que ustedes lo conocen. Estás haciendo sentadillas, estás haciendo estiramientos, estás haciendo una serie de ejercicios que hace que tu cerebro, en mi caso, se nos mueve la piedra adentro, ¿no? Se está ejercitando en la medida que tú estás estudiando la palabra de Dios. Por eso habla de ejercitar. Dice, para adquirir conocimientos, habilidades y analizarlos para un uso futuro. Cuando tú estás estudiando la Biblia, ¿hacemos todo lo que nos dice la Biblia? ¿Tenemos que hacer todo lo que nos dice la Biblia? Tiene jiribilla la pregunta, ¿eh? Deberíamos. Hermana Ofe, ¿deberíamos de hacer todo lo que dice la Biblia? Y en conclusión, pero por ejemplo, para los cristianos, nuestra norma de conducta es Jesucristo. Ajá. Y la respuesta a la pregunta de que si deberíamos de hacer todo lo... ¿No? Que no todo fue escrito para la iglesia, por así decirlo. Ok. Xochitl. No se debe hacer todo como está escrito. Las leyes sí, pero si leyéramos el texto cuando Judá se ahorcó, pues no vamos literal. Y nos vamos a ir a ahorcar. O el ejemplo que les repito todos los viernes. ¿De quién? De Oseas, ¿no? ¿Qué hizo Oseas? Sí, pero ¿qué hizo? Se fue a casar con la prostituta. Aquí los varones, a ver, váyanse a casar con la prostituta porque dice la Biblia eso en Oseas 1. Sería absurdo. La Biblia hay que estudiarla, analizarla, para que lleguemos a conclusiones de decir, esto el Señor nos está diciendo qué se debe hacer y qué no se debe de hacer. Aprendemos de todo, de hacer y de no hacer, de ser pacientes, de cerrar la boca cuando la tenemos que cerrar, de hablar cuando tenemos que hablar.
Muchos decimos, no, es que yo no digo nada porque pues yo respeto. Y si tú no dices, y si tú no hablas, ¿qué dice la Biblia? Que si no vamos y predicamos el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? Las piedras. Las piedras lo van a hacer. Entonces, para todo hay un momento. Bueno, ese es un concepto general de la palabra estudiar, ¿sale? Generar hábitos. Y también aquí en el concepto habla de anotar. Si tú no anotas, que tu conocimiento se vuelve superficial. Hay que estar anotando, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a ver un poquito de la palabra de Dios. La pieza central en la teología sistemática es Dios, es teología, estamos estudiando a Dios. ¿Y a dónde se estudia a Dios? En la Biblia. La palabra de Dios es la fuente. Nos estamos apoyando de algunos hermanos que se han metido, se han sumergido y han extraído esa información y nos estamos aprovechando de esa, pero el origen de todo este conocimiento es la palabra de Dios. Y la piedad como objetivo. Tú y yo tenemos la intención y el propósito de estudiar teología sistemática para tener vidas piadosas. ¿Estamos de acuerdo? Dan, ¿qué quiere decir piadoso? Y entiendo que todos dijimos que sí, ¿verdad? Porque todos, el que calla otorga. Alguien piadoso se guía por ser una persona no solamente que actúa con sabiduría, sino que también actúa en beneficio de los demás. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién es piadoso? Que obedece. La Biblia nos está llevando a... Ok. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, ya por ahí lo vimos. La palabra piadoso que aparece en la mayor parte de las veces ahí en el Nuevo Testamento significa que es una persona que tiene una devoción profunda, reverencia y temor de Dios, que transforma el carácter y las acciones del creyente. Tú puedes conocer mucho de la palabra de Dios. Te puedes saber el Salmo 119 de memoria, pero no sirve de nada si la palabra de Dios no te está transformando. Si la palabra de Dios no te está llevando a tener una vida piadosa. ¿Cómo? Hacedor. Dice aquí también, llevándolo a vivir en obediencia, santidad y amor. Fíjense, una característica de un creyente genuino es que es una persona paciente. Y las personas pacientes, y también otra cualidad es que es una persona que refleja amor, control, dominio propio. No, es que a mí, ¿qué pasó? El fruto del Espíritu. Como diría un hermano, a mí no me vengan con que es que mi carácter. No, hermanos. El Espíritu Santo nos transforma. O yo así soy. O es que mi esposo es así. No es así. Porque entonces estoy poniendo en tela de juicio la Biblia. Estoy diciendo que la Biblia es incorrecta. Tal vez sea usando algo de autodefensa, ¿no? Propia. Su manera de hacerse un lado es disculparse, porque su ignorancia lo arrastra. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. O sea, si la Biblia nos está mandando a hacer algo y no lo haces, se llama pecado, ¿no? ¿O cómo se llama? Estamos dando mal testimonio de nuestro Señor. Así es. Padres, aquí hay algunos hijos que nos van a escuchar, ¿verdad? Pero, oye papá, oye mamá, pues si no dices que tú eres cristiana. O sea, tenemos unos jueces muy fuertes con los hijos, porque damos un testimonio aquí en la iglesia, pero en casa somos diferentes. Y luego andamos los papás diciendo, no, pues es que mi hijo no quiere nada con el Señor. Hay que orar, hay que orar. Ya si el Señor nos corrigió, si el Señor hizo lo que tenía que hacer con mi vida, me va a costar mucho trabajo convencer, bueno, yo no los voy a convencer a mis hijos, va a ser el Espíritu Santo. ¿De qué?
de que ya ahora yo ya no soy así. El Señor me ha transformado. Entonces, en términos generales, la piedad, se los vuelvo a leer, es una devoción profunda, reverencia y temor de Dios que transforma el carácter y las acciones del creyente y que eso lo va a llevar a vivir en obediencia, santidad y amor. Ahora, no es solamente un sentimiento, sino una forma de vida centrada en reflejar el carácter de Cristo. ¿Sale? Bueno, vámonos a Hebreos, vámonos por acá. Jorge, Hebreos 1, 1, 2. Juan 14, 9, ¿me ayudas, por favor? Llorel, ayúdame con Salmo 19, 1. Y Aurelio, Isaías 55, 8 y 9. Vamos a ver un poquito o un mucho de la palabra de Dios. Déjenme cambiar aquí. ¿Cuál fue la primera cita, Jorge? Hebreos, aquí está. Espera, déjame localizarla. Vámonos, todos los demás que no tienen cita, vámonos a Hebreos 1, 1 y 2, ¿sale? Y vamos siguiendo a los hermanos en lo que van diciendo. Adelante, Jorge. Dios habla por el Hijo, su palabra, y nada al hombre. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok. Si estamos viendo que la teología sistemática nos va a enseñar a ver ciertas doctrinas, ¿qué nos dice aquí Hebreos 1:1? Que Dios ha hablado mucho, hace mucho tiempo, con muchas personas y de muchas maneras. Dime, hermano, ¿qué argumento tendríamos para decirle al Señor? Pues es que yo no estudio la Biblia. Si a lo largo de los años de la existencia del ser humano, el Señor ha dejado evidencia de su palabra. ¿Qué le podríamos decir? Si Él de muchas formas, en mucho tiempo, con muchas personas, nos dejó su palabra. Sería algo grosero, ¿verdad? Papá, imagínate que tú le mandas una carta, ya no se acostumbra a mandar por correo, ¿verdad? Pero un correo electrónico a tu hijo que le dices que algo para felicitarlo. ¿Qué estás esperando? ¿Que tu hijo o tu hija lo lea? ¿O le mandas una carta de amor, hermana, a tu esposo? ¿Y qué esperas? Que lo lea y que te diga, oye, ¿sí leíste la carta? No. Oye, es que te la escribí ayer. Y luego pasa una semana, ¿y ya leíste la carta? No. ¿Qué sentiría? El Señor ha escrito, ha inspirado a muchos hombres para escribir la Biblia. Imagínate que nos preguntara Él, ¿y ya leíste lo que te dejé escrito? Es algo que deberíamos de pensar. La otra cita, Juan 14:9, vámonos todos los que no tenemos cita a Juan 14:9. Y a quien le tocó, adelante. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hasta ahí. Ok, a ver. Vamos a meternos en problemas. ¿Quién tiene un año de conocer la palabra? 5 años. Levántale su mano. 10 años, 20 años. Oye, pues ¿cuántos años tienen de conocer al Señor? ¿Cuántos años tienes de conocer al Señor, hermano? Yo creo que como 30 y tantos. Ah, sí. ¿Tú has escuchado algo del Evangelio? ¿Cómo cuánto tiempo tienes? 30. Hermana. Híjole, puro veterano. No, empecé con el 1.
¿Usted cuántos años tiene de conocer al Señor, hermano? Tengo más de 20, hermano. Más de 20. Imagínate que el Señor te conteste como a Felipe. Tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. Entre más tiempo pasa, más juicio acarreamos, hermanos. Porque yo ya qué argumento le doy, yo también soy de 20 años para arriba, ¿no? Pero, ¿cómo le digo al Señor? Oye, pues sí, o sea, ya tiene muchos años y ya lo conoces. ¿Cómo conoces al Señor? Ya sé que leyendo y estudiando la Biblia, ¿qué más? Con las pruebas. ¿Cómo reaccionamos con las pruebas? De acuerdo al carácter de Dios. Pero también nunca lo vamos a acabar de conocer. Ah, bueno, pues entonces sentémonos y vivamos y comamos, porque nunca lo vamos a poder hacer. No, la idea, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de perseverar, aun cuando no vamos a llegar a ser como Jesucristo aquí, porque cuando lleguemos al cielo, tenemos que ser como Jesucristo, ¿o no? Porque ¿quién entra al cielo? Los redimidos. Los justos, los hijos de Dios. Entonces, ya no puedo, ¿qué le voy a decir al Señor cuando aquí está la puerta? Es que yo no podía ser como tú, entonces pues viví la vida loca, ¿no? No, hay un esfuerzo, ahorita también vamos a ver que en la vida del cristiano hay un esfuerzo por abrir la Biblia, por estudiarla, y la teología sistemática que nos ayuda a conocer a ese Dios de la Biblia, no al Dios que muchas veces nos malenseñaron, hermanos, no a ese Dios que yo mismo me construyo y digo, Dios es buena onda y me da chance porque me conoce y sabe cuáles son mis debilidades, y entonces pues yo puedo hacer esto. Y bajamos a Dios como si fuera igual a mí. Y realmente, pues no es así. Cuando estudias la Biblia te das cuenta que no. La otra cita, Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok, a ver, vámonos todos a Salmos 19. 1. Este Salmo 19 es muy rico en enseñanza porque habla tanto de la parte de la naturaleza como de la parte de la revelación general y la revelación particular. Estos primeros versículos del Salmo 19 nos hablan de la revelación general. Todos conocemos el sol, todos conocemos la luna. ¿Mañana saldrá el sol, hermanos? Si el Señor no viene, mañana va a volver a... ¿Y por qué estamos seguros? No llegará a pasar de que, oye, pues no pagaste, mañana como la luz, ¿no? Como no pagaste la luz, te la corta. ¿Será que Dios mañana diga, no, pues es que no obedecieron, pues no sale el sol mañana? Ahí empezamos a ver el amor y la misericordia de Dios, para buenos y malos. Ayer llovió, por ejemplo, ¿no? En el campo, ¿qué representa la lluvia? Una bendición. Cuando no hay lluvia, no hay fruto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice aquí, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, en la creación nos damos cuenta de qué tan poderoso es Dios. Pero, ¿es suficiente? ¿Es suficiente admirar la creación? ¿Qué necesitamos además? ¿Pero cómo logramos eso? La revelación específica de su palabra. Ajá. A partir del 7, en ese salmo, empieza a hablar de las escrituras. La ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Es que, hermano, yo no sé, es que como yo no he estudiado, ¿y eso qué importa? Como que nos queremos escudar humanamente, es decir, no, pues es que yo no. ¿Cómo no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Saben qué implica ese tipo de conceptos? Diciéndole al Señor,
tú no eres tan poderoso como para que yo aprenda. Yo soy bien piedra, ¿no? Yo, Antonio, estoy hablando de él. Y yo no voy a entender. ¿Estoy agrediendo a Dios con eso? Porque le digo que Él no tiene la capacidad y el poder para habilitarme a mí como su hijo para aprender de su palabra. Cuando no existe el temor a Dios, no nos damos cuenta ni apreciamos la misericordia que tiene nuestro Dios para con nosotros. Principalmente es el temor a Él. Hay dos tipos de temor, un positivo y uno negativo. La Biblia nos habla de los dos. El positivo habla de reverencia, que yo le tenga reverencia a Dios. Y ahorita vimos ahí en la palabra de piedad, está hablando del tema desde ese punto de vista de darle reverencia a Dios. Pero también está el otro lado del que me da terror. ¿A quién? Si tú sabes que dice el Señor que mandó a su Hijo para morir y darle vida a aquellos que creen en Él, y si no, y te vas con Jesús, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y los que no, a dónde se van? Al infierno. Muchas veces nos cuesta trabajo decirlo. Hay iglesias en donde no dejan de hablar del infierno, hay iglesias en donde no se habla del infierno, pero estemos conscientes que la palabra de... ¿Quién dentro de la Biblia, hermanos, quién habló más del infierno? Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces como que le queremos dar la vuelta. No, pues es que yo como... Oye, si sabes cuál es el destino de la gente que no conoce al Señor, que no cree en Él, entonces ahí surge ese sentido de urgencia, de aprender. ¿Cómo voy a ir a predicar? ¿Cómo voy a ir a decir que el Evangelio si yo no lo sé, yo no lo conozco? No me gusta abrir la Biblia. Entonces, vámonos al siguiente texto. Isaías 55, aguántenme, vámonos todos a Isaías 55 para acompañar al hermano que nos va a hacer favor. Isaías 55. ...55, 8 y 9, por favor. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más que sus pensamientos. Hermanos, para conocer la mente de Cristo tenemos que estudiar la palabra, no hay más. No pensemos que las conclusiones a las que nosotros llegamos son suficientes. No que esté mal. Acuérdense que traemos una naturaleza pecaminosa que el Señor nos libró de esa esclavitud, pero tendemos a hacer lo malo, tendemos a ofender, tendemos a agredir. Eso lo traemos de naturaleza. Y si no, pregúntenle a las hermanas o a los hermanos, ¿verdad? Ya los casados. El matrimonio es una buena escuela teológica, ¿eh? Ahí surge la verdad de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Las pruebas de las pruebas. Las pruebas fuertes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Que el Señor te está compartiendo de su sabiduría. Te está diciendo, oye, esto es lo que yo pienso, esto es lo que debes de hacer porque vas a tener un beneficio. Los papás sabemos muy bien este esquema porque tenemos una lógica. Todo lo que les decimos los papás a los hijos les gusta y se los estamos diciendo porque les va a hacer daño. Y luego, pues si les va a hacer bien, ¿por qué no les gusta? Por la naturaleza que traemos de que no queremos sujetarnos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice en su palabra, nos instruye, nos guía, pero nos estorba porque yo quiero hacer otras cosas, yo quiero decir otras cosas, yo quiero pensar otras cosas. Y eso, hermanos, pues nos va a llevar a decisiones incorrectas. Creo que eran todas las citas, ¿verdad? Ok. Luego entonces, aquí les puse una definición de este hermano. Alva McClain es un hermano que vivió a principios del siglo pasado, sí, del siglo XX,
y un teólogo reconocido dice, todas las cosas proceden de Dios, Él es el origen, por eso no soy yo, la Biblia no se trata de mí, se trata de Dios. Él es el origen, a través de Dios todas las cosas existen, Él es el sustentador de todo, Él es la meta, es el círculo de la eternidad, la fuente de, a través de y de regreso a Él. La Biblia nos dice ahí en Isaías también que el propósito del ser humano es darle honra y gloria a Dios. No es, con esto no quiero decir que no lo hagamos, ¿verdad? No es estudiar, no es tener una carrera, no es casarse, no es ser todo amor. No, a ver. Yo no digo que eso sea malo, hay que hacerlo. Pero el propósito por el cual vivimos tú y yo, dice la palabra de Dios, es para darle honra y gloria a Dios. ¿Cómo sabes eso? Solamente estudiando la Biblia. Y si tú no lo haces, si tú no lo conoces, ¿qué vas a estar haciendo? ¿A quién le das honor y gloria si no sabes que se lo tienes que dar a Dios? O a uno mismo, ¿verdad? Aquí nada más hay de dos sabores, ¿no? O obedecemos al Señor, o somos sujetos del Señor, o del enemigo, de Satanás. No hay más, no hay puntos intermedios, de que pues yo soy medio bueno, yo no hago nada malo. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice, tú eres así. Porque ¿sabes qué, hermano? A veces hay que hacerlo directo, no darle vueltas. Si el pecado no fuera grave, para empezar, no habría muertos. ¿Por qué se muere la gente? Es una consecuencia del pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Todos los días hay evidencia de que el pecado es real cuando tú ves una persona en un ataúd. Ahí está la gravedad del pecado. Y ahí es entonces cuando muchos reflexionamos, decimos, no, pues es que sí es una realidad. Entonces, en la medida que tú y yo estemos buscando al Señor en todo lo que hacemos, el Señor va a ir habilitándonos para entender su palabra, ¿no? Vamos a terminar con esto, una definición de teología cristiana. Dice, la teología es el esfuerzo sostenido, otra vez hablamos de esfuerzo, otra vez hablamos de sostenido, constante, es algo que debemos de estar haciendo periódicamente, de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? A ver, díganme algunas características de su carácter. Dios es paciente. Paciente, amor. ¿Cómo? Benigno. Santo. Omnisciente. Omnipresente. Todos son buenos, pero también es justo. Es justo. ¿Y qué hace Dios para ser justo? Al que merece castigo, lo va a castigar. Por hijo, azota. Y si no me azota, ¿qué soy? Bastardo. Así de fuerte es la palabra de Dios. No te preocupes, no pasa nada. Dios es amor, es benigno, pero es justo. Es justo. Muchas veces se omite esa parte, se omite mucho. Entonces dice, conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Trino según Él nos las ha desvelado, o sea, revelado, ¿no? Quiere decir esa palabra, e interpretado para su pueblo en las Escrituras. ¿Con qué propósito? Con el fin de que podamos conocerle, aprender, a orientar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos tienden a hacer cosas malas, a pensar cosas malas, y la Biblia nos va a ayudar a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo, porque es su mundo, el mundo es de Dios, no es del ser humano. El Señor nos da esta bendición, esta gracia para justos y buenos, para buenos y malos, de vivir en su mundo y según sus términos y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. La teología sistemática nos va a llevar a tener estas conclusiones, hermanos, que nos vamos a dar cuenta que por eso tan valioso es estudiar la palabra de Dios.
y nos damos cuenta con quién estamos tratando. No buscamos jugar a la iglesita, hermanos. No buscamos de ser cristianos domingueros. No buscamos eso aquí en la iglesia. Buscamos ser 24/7. No hay mundo secular para el cristiano. Somos 24/7 cristianos y la teología sistemática nos va a ir ayudando para esto. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿No? Si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido muerte. No hubiera habido muerte. Exacto. Viene a mi memoria un familiar Está como... Espérame tantito. que por culpa de Adán estábamos así. Recuerdo. Pero fíjate, por culpa de Adán, y yo le hubiera dicho a esa persona, ¿y tú cómo lo hubieras hecho? O sea, si aquellos que nos gusta echarle la culpa a Adán, vamos a pensar que yo se lo estoy echando. A ver, ponte tú en lugar de Adán. Sí, Adán es la humanidad. Adán, ¿por cuántos pecados fue juzgado? ¿Cuántos pecados llevas? ¿No? Nada más para calibrar. ¿Qué iba a decir? Está como le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces, hermano. Y luego agarró y dijo Pedro, sí, Señor, tú todo lo sabes. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. Nada más que como perdonándome ese atrevimiento, hermano, la palabra de Dios la ignoramos, no la leemos, no la tenemos como una regla. Si la podemos leer nada más 10 minutos, tenemos mucho. Hay que estudiarla. Cambiemos nuestro concepto. No hay que leer la Biblia, hermanos. La Biblia no se lee. La Biblia se estudia. Pasemos a segundo año de kinder. En primer año de kinder se lee la Biblia. En segundo año de kinder se estudia. Porque tenemos ese concepto. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Mejor hay que estudiarla. Rebasemos. Que nos habilite el Señor.